CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. De Red Democrática, bienvenidos a un nuevo programa para seguir analizando la Costa Rica en la cual vivimos y todas y cada una de las decisiones que tenemos que tomar en las diferentes áreas del acontecer nacional para que usted y yo podamos vivir bien, eso sí, pero también para pensar en la Costa Rica que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque de lo que hagamos ellos van a tener calidad o no van a tener calidad de vida. Esa es la importancia del análisis, de la reflexión, de las ideas que en este programa desde el 6 de febrero del 2023 estamos haciendo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la 89.1 FM y también por medio de las plataformas digitales @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prendas para seguir aportando, para que usted pueda tener más insumos y sus opiniones sean más sólidas, más fuertes y más propositivas. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha estado en la mesa de discusión mediático, social, político, ambiental, económico. Toca prácticamente todas las fibras más básicas de la convivencia social en Costa Rica. Se trata de Cruzitas. Usted dirá, ¿dónde queda Cruzitas? Pues queda en la zona norte de San José, muy cerca, relativamente cerca de la frontera con Nicaragua, y es uno de los más grandes yacimientos que ya está comprobado que existen, cuánto es lo que hay y qué es lo que se tiene en función para Costa Rica. Cruzitas está en el ojo del huracán desde principios de este siglo, cuando se empezó a dar una concesión a una empresa internacional para su explotación y los ambientalistas adujeron ciertos elementos que hoy vamos a también a abordar para detener el tema de la exploración y explotación de Industrias Infinito. Después de casi 2 décadas, en este momento ya la parte jurídica básicamente llegó a una resolución. La empresa va a dejar de apelar por el tema del resarcimiento de daños hacia ellos, por el pedido de poder seguir entre todas las aristas posibles, y el gobierno de la República en este momento debe analizar qué va a hacer con Cruzitas. Vamos a dejar que siga siendo explotada ilegalmente, básicamente que nos siguen robando el oro que tenemos en la zona norte, o si va a tener alguna figura jurídica para poder desarrollar la exploración, la explotación o la conservación económicamente activa de todos los recursos que ahí se encuentran. El día de hoy, para hablar de eso, hemos contactado al presidente del Colegio de Geólogos de Costa Rica, don Arnoldo Rudín, a quien le damos la muy cordial bienvenida a don Arnoldo, que sabe, es su programa Red Democrática. Buenos días, Jonathan. Igualmente a todos los radio oyentes. Un placer y un gusto estar con ustedes y poder hablar un poco sobre este tema tan complejo, Cruzitas, que ya lleva varios años. La verdad no es un tema que sea nuevo de hace unos meses, sino ya lleva muchos años, más de una década de estarse hablando. Pero principalmente desde el 2016-17 las cosas cambiaron y se pusieron peor todavía cuando inicia lo que usted decía, el robo de oro en la zona. Y digo robo de oro porque ese oro nos pertenece, según la ley, a todos los costarricenses, al Estado le pertenece y se lo están robando. Entonces, con mucho gusto estamos acá para poder aclarar algunas dudas y conversar sobre este tema. Muchísimas gracias, don Arnoldo. El tema de Cruzitas va mucho y además va sustancialmente ligado a la geología, porque no es solo ver el tema del mineral, sino todo lo que se tiene que hacer para poder llegar hasta él. Y ustedes son los expertos, los especialistas, quienes saben cómo se hace, de qué manera se hace y si es prudente o no hacerlo. Vamos a empezar con despejar mitos, si a usted le parece, don Arnoldo. ¿Sí es? ¿Está bien? ¿Es cierto que a la hora de aprovechar los recursos naturales de Cruzitas vamos a hacer como país una crisis y un caos ambiental? Eso es un mito, ¿verdad? Que se habla. La minería es destrucción, que dicen.
Bueno, primero pensamos qué es minería, qué provecho le sacamos a la minería. La gente dice, bueno, ya se saca oro. Bueno, es una parte pequeña, pero vamos a ver qué es minería. De minería tenemos todo lo que hay en la casa. Una casa normal tiene, como decimos, varillas de hierro, que son los que sirven para hacer concreto, cuando está el concreto. Bueno, eso sale de una mina, hay minas de hierro, minas de otros metales también que se utilizan. Tenemos cemento que sale de una mina, es igual, una mina a cielo abierto, donde se extrae caliza. Tenemos cables eléctricos, bueno, minas a cielo abierto donde se extrae cobre. Hay otros metales, bueno, se ocupará estaño, entre otras minas. Entonces habrá minas de estaño donde se va a extraer esos productos, etcétera. De todo. Bueno, si vemos la cerámica, está hecha de arcillas. Bueno, minas a cielo abierto donde se extrae arcillas. Y ahí continúa la lista. Igualmente, el oro, que muchas veces pensamos solamente que es suntuario, es decir, para joyería o algo así. Bueno, el oro también se utiliza en medicina, el oro es utilizado como para los bancos como moneda, entre otras cosas se utiliza el oro. Entonces es muy usado. Eso es importante entender por qué es necesario hacer minería. El ser humano no puede decir en un momento, no hagamos más minería, Jonathan, paremos la minería en el mundo. Bueno, nos quedamos sin metales, no hay carros. Ah, bueno, pero hay carros eléctricos. Bueno, ¿y el metal con que está hecho el carro? ¿Y la batería? La ¿De qué batería. se hace? Y ya no sé, la batería tal vez se siembra una matita y nace. No, la batería sale de litio, una mina a cielo abierto para extraer litio. Entonces también los carros eléctricos necesitan de la minería. Vea qué interesante. Bueno, lo que hay hoy en Cruzitas, lo que se está haciendo hoy en Cruzitas, que decimos se está robando el oro, eso no es minería, Jonathan, y los ¿Y está radioyentes. produciendo algún daño ambiental lo que está pasando Por hoy? supuesto que produce un daño ambiental, porque no es minería. No es minería controlable y produce un daño muy grave al ambiente. Estamos usando un producto llamado mercurio, gravísimo. También contamina al ambiente, pero también al ser humano, también lo puede contaminar. Entonces, ahí tenemos un problema grande, porque no están haciendo minería. Cuando hablamos de minería, minería es planificada. Minería lleva un sistema donde hay profesionales y la lista de profesionales es grandísima. Por supuesto que los geólogos somos los que somos encargados de determinar a dónde está el oro, cuánto oro hay, entre otras cosas. Pero hay ingenieros mineros, hay ingenieros civiles que tienen que ver el área de lo que es las edificaciones que se necesitan. Hay ingenieros químicos, hay químicos, ingenieros ambientales, hay biólogos que tienen que ver todas las áreas circundantes, la flora, la fauna, entre otras cosas. Y podemos hablar que normalmente la actividad minera puede tener 15 o 20 diferentes tipos de profesionales que están involucrados. Vea qué montón de gente. Hay sociólogos que tienen las empresas mineras para que ayuden en la parte social, ver cómo podemos ayudar a las comunidades y trabajar con las comunidades. Entonces, con respecto a la pregunta suya, para ser directo, la actividad minera genera un impacto ambiental muy fuerte. Toda actividad que hace el ser humano genera un impacto. Gracias. Desde hacer la casa. Bueno, ¿por qué? Porque donde estaba, si va a hacer la casa, antes era un área con un potrero. Bueno, hay que quitar ese zacate y hay que construir la casa con drenajes, etcétera. Ya hay un impacto. Caminar en la playa. Bueno, cuando vamos caminando, vamos removiendo, cuando cada pisada va removiendo un poquito de arena que se va al mar, etcétera. Pero igualmente la actividad minera puede producir un impacto, pero el impacto se puede controlar y se puede disminuir. Y existen técnicas, no es algo que estamos hablando del otro mundo, no estamos inventando el agua tibia. Ya existen técnicas que ayudan a bajar y disminuir ese impacto para que no sea fuerte y más bien se pueda trabajar de una forma en armonía con el ambiente. Entonces, quiere decir, don Arnoldo, que si se hace planificado, científicamente bien comprobado, estaríamos mitigando los efectos que ahora no se están mitigando y que por lo contrario están dañando los mantos acuíferos, la flora y la fauna de la zona y están perjudicando incluso la salud de los habitantes de la región. Sí es, bueno, veamos el estado actual. El estado actual no es minería, me vuelvo a decir, menos planificado. Van sacando oro donde pueda. No importa si hay un manto acuífero, no importa
si hay bosque, no importa nada, ahí van metiéndose. Y por supuesto, entonces que el mercurio que se utiliza para extraer el oro queda en el suelo, gran parte, eso se lo lleva el agua de lluvia, llega al río, etcétera, y continúa la contaminación. Y parte también por el mal manejo, muchas de esas personas lo llegan a respirar o también por el tacto, por la misma mano, se absorbe este mercurio y el cuerpo se envenena. Entonces, ahí no tenemos nada funcional. Si hay minería responsable, si se hace minería en la forma que se debe hacer minería, ahí la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque ya hay legislación que obliga a hacer los trabajos en determinada forma. Hay legislación que obliga a hacer los trabajos siguiendo las normas ambientales y cómo se pueden mitigar. Normalmente, alguien dirá, bueno, es que es Setena. Bueno, la minería cuando es seria, a nivel nacional lo rige Setena, por supuesto la Secretaría Ambiental, pero a nivel internacional también hay rectores. Uno de esos es el mismo Banco Central. Y el Banco Central ya establece normas adecuadas para el buen manejo en la actividad minera, para el cuidado ambiental y social, por supuesto. Entonces, alguien diría, ¿cómo que el Banco Mundial, no digo Banco Mundial, este, que el Banco Mundial nos establece, vean, para la represa, para los depósitos de colas, cómo se deben hacer, qué normas deben de seguir, manejo cianuro, en la parte social, cómo debe ser el desarrollo social con las comunidades, etcétera, el impacto ambiental. Entonces, sí se puede llevar a cabo. Por supuesto que sí hay un impacto. Sería mentiroso yo se voy a decir que no hay impacto, porque toda actividad del ser humano produce un impacto. ¿Cuál es la obligación de una empresa minera? Es que cuando termina el proyecto, el estado, el sitio, que debe quedar igual a como estaba antes o mejor. No puede quedar peor. ¿Y eso es posible? Entonces, es posible, qué interesante, es posible. Tuvimos que remover un área boscosa, sí, se removió, hubo minería. Al final hay que volver a plantar la zona, hay que volver a darle seguimiento a la zona. Es decir, la actividad minera no termina el último día que se sacó el último gramito de oro. Después de ahí hay unos años todavía que hay que continuar asegurándose la reclamación ambiental, que es el nombre técnico. Reclamación ambiental es llevar al ambiente al estado como estaba o mejorarlo. Y eso Entonces, es una sí costumbre internacional, es una buena práctica internacional a las cuales las mineras serias están acostumbradas. están acostumbrados, se hace. Claro, la legislación. Cuando uno ve, por ejemplo, los países del primer mundo, podemos decir esta palabra, países desarrollados, veamos en Suecia, veamos en Noruega, Canadá, entre otros países, Estados Unidos, la legislación lo obliga y tienen que hacerlo y lo hacen, porque si no lo hacen, por supuesto que la empresa podría verse en problemas y alguien dice, bueno, ¿qué? Y la empresa se va. Bueno, no se pueden ir porque están en bolsa. Vea qué interesante hoy día también a nivel internacional. Los mismos canadienses, que son los que tienen mucha actividad minera a nivel mundial, la ley de ellos establece de que si una empresa canadiense hace malas prácticas ambientales o no siguen las reglas en otros países, los funcionarios, los ejecutivos pueden ser juzgados bajo las leyes canadienses en su país. Entonces, tienen que cuidarse, por supuesto. Tienen que cuidarse para hacer bien los trabajos. Igualmente, consideramos también de que, supuesto que Costa Rica también tiene que tener las leyes ajustadas para que las cosas se obliguen a hacer bien. Y en eso consideramos también, Costa Rica debe tener, fortalecer a la dirección de mina, debe fortalecer también a Setena, en sentido para que puedan hacer y dar seguimiento adecuado y obligar, por supuesto, a quien está haciendo minería a hacerlo en la forma correcta. Don Arnoldo, otro de los mitos es que todo el oro y toda la plata se la llevan las empresas, que al gobierno no le queda nada y que a la comunidad no le queda nada. ¿Eso es mito o es verdad? Bueno, es algo que sucedió mucho y cuando hablamos años hacia atrás, sucedió. Así era. Y estamos hablando bueno, puede acordarse uno en Costa Rica a principios del siglo 1900. Imagínense, las empresas llegaban y realmente los salarios no eran competitivos, las personas tampoco tenían un índice de salud muy bueno, es decir, no había seguridad ni laboral ni seguridad, higiene para ellos. Al Estado no quedaba nada, básicamente no era eficiente en el sentido de la recolección de impuestos que se pudiera recolectar de unas empresas mineras. Pero hoy veamos a ver cómo trabaja la minería hoy día y cuáles son las reglas.
Alguien dice, bueno, ¿cuánto vale el oro? Bueno, por casualidad llegó a $2.500, Jonathan. Subió. Hubo un empuje en los últimos días. Impresionante a nivel mundial. El oro, por supuesto, no lo determino yo, o lo determina Jonathan. Bueno, te vendo oro en tal precio, no. Eso es un precio que ya lo da el mercado internacional. Y es el valor que se da a nivel mundial. Hoy anda cercano a $2.500, por decir. Entonces, ¿cómo se trabaja con respecto a eso? ¿Qué beneficios tiene un país? En primer lugar, para extraer una onza de oro, que es lo que vale 2.500, alguien dice, bueno, ya, y al país le quedan $2.500 directo, o al canadiense, al americano, o al europeo, le quedan $2.500. No, no es así. Extraer oro tiene un costo también importante. Y ese costo puede ser el 50% del valor de la onza. ¿En qué se va ese otro 50%? Digamos que vale 2.500. ¿En qué se van $1.200? Por decir, se va en salarios, se va en cargas sociales, por otro lado se va en compras de insumos, la ferretería, que normalmente se usa la ferretería local, la estación de combustible local, el ICE que hay que pagar corriente eléctrica, bueno, todo el resto, consultores profesionales que tienen que venir, gastos médicos si la empresa tiene su médico de empresa, etc. Y los costos son altos, sí, definitivamente. Hablamos de $2.500, ¿verdad? De 2.500, la mitad, 1.200. De esa ganancia, de eso que queda, hay que pagar el impuesto de la renta. Acordémonos que si se hace buena minería, la empresa que está haciendo buena minería tiene que llevar buenos controles y el Estado, si está haciendo un buen control, lo va a supervisar para ver cuáles son sus costos, cuáles son sus ingresos, y eso paga el impuesto de la renta. Hoy día, de acuerdo a la ley de Costa Rica, del total de oro, de las barras de oro que salen, por decir, hablemos si fuera oro, si es otro metal, igual, pero hablemos de oro, el 2% de ese valor de oro le debe quedar a la comunidad y se le transfiere a la comunidad. Entonces, si eso, estamos hablando de una empresa que produce 10.000 onzas de oro por mes, bueno, entonces, ¿qué significa? Que le quedan 200 onzas de oro a la municipalidad y asociaciones de desarrollo cada mes. Y cuando hablamos de 200 onzas a $2.500, ya estamos ahí hablando de mucho dinero. Más dinero de lo que pueden conseguir por permisos de construcción u otra forma. Entonces, qué sencillo, estoy hablando y no estoy hablando de una cantidad grande, apenas 2.000 onzas así por mes, ¿verdad? Que para una empresa. En Cruzitas es mucho más, por supuesto. Exactamente, eso le iba a decir. Esa es una proyección de ejemplo, pero en la realidad es mucho más alto el volumen. Así es, en la realidad es mucho más alto. Paso Cruzitas sería muchísimo más alto. Entonces, sí hay utilidad para el país. Y alguien no toman en cuenta a veces los costos. Sí, los costos, pero sí, los costos son reales. Los costos son reales. Cada el seguro hay que pagarlo, la cantidad de empleados que normalmente en minería tienen buenos salarios. Las compras locales que son altísimas. Dar de comer a la gente que también es altísimo. Bueno, entonces se dice, y no lo digo yo, también se dice en las instituciones expertas, entre esos el Banco Mundial, cuando uno ve la literatura, Sí. que por cada empleado directo que tiene una minera, hay 5 indirectos. ¿Y eso qué significa? Dirán algunos. ¿Qué significa eso? Bueno, se supone que si la empresa tiene 200 empleados, habrán 1.000 personas más proveyendo en una u otra forma servicios a la minera. Por ejemplo, normalmente las mineras dan comida, todo el personal, y entonces, ¿quién hace la comida? No la hace la misma empresa. Tienen contratadas a alguien en la comunidad que prepara los alimentos. Bueno, esa alguien tiene que tener cocineros, tiene que tener ayudantes de cocina, un staff preparando comida, alimentos. La ferretería, ya, y las compras son bastantes. Estamos hablando de mucho dinero que están comprando. Entonces, la ferretería, si la experiencia que tengo de haberlo visto es que tienen también 2, 3, 4 empleados dedicados simplemente para hacer compras a la minera, etcétera. Y ahí vamos sumando. Vamos sumando. Otro mito, don Arnoldo. He escuchado a los detractores del modelo minero decir que es más rentable para el país y genera más recursos al país trabajar el turismo ecológico.
que puede traer más plata que desarrollar la minería de forma responsable y extraer el oro, que podría generar múltiples proyectos de infraestructura o de pensiones o algunas bolsas solidarias universales para poder generar crecimiento y bienestar al país. Que con el turismo ecológico y con la siembra de árboles es mejor y podemos obtener más bonos verdes o recursos internacionales por protección que por exploración. ¿Eso es verdad o es mentira? Vamos a ver, yo creo que hay una parte de verdad, por un lado, pero no todo. No todo es así, Jonathan. Es, es importantísimo, por supuesto. El turismo es importante para Costa Rica. Hay zonas que son turísticas y hay que promoverlas. Y eso creemos, no tengo ninguna duda que hay zonas que hay que promover el turismo. Tenemos muy bonitas zonas, por decir, si son en las playas en Guanacaste, en la zona del Caribe, por Limón, tenemos en las montañas áreas perfectas. Entonces, ahí hay que hacer, por supuesto, turismo. Pero vamos a ver cositas. Tiene un atractivo turístico. Y no lo digo yo, lo dicen expertos también. Para nada. En Cruzitas no hay nada que pueda llevar turistas. ¿Qué van a hacer los turistas allá? Un hotel metido en la montaña, donde hay malos suelos. Los suelos son lo que llamamos saprolita, son tipo arcilla, donde no produce zacatito como estamos acostumbrados, produce un suelo de mala calidad. Tampoco sirve para la agricultura. Y cuando vemos la ganadería, increíble, usted ve que la ganadería no es ganado robusto, básicamente es un poco más flaco. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo no produce zacates también con buenas vitaminas que se requiere, ¿verdad? Que lo que requieren los animales. Entonces, el área crucita no es especial para turismo. Entonces, vamos a hacer turismo en una zona donde realmente no va a dar y no va a ser rentable. El turismo hay que dejarlo donde funciona. Por eso digo que era medias. Sí, funcionó. A nivel de Costa Rica funciona. Dejemos el turismo donde hay que hacer turismo. Y hay que darle fortaleza y esfuerzo tenemos que poner para promoverlo. Pero no en todo lado funciona el turismo. Claro. En esa zona de Cruzitas, para nada funciona el turismo. ¿Por Los qué no hay sueldos turismo en este considerables. momento? A través de los años. Porque no funciona. Ujú. Porque nadie va a ir a un lugar 4 horas a hacer ¿qué? Ríos espectaculares. No hay ríos más bonitos. Cataratas. No hay cataratas. Este, animales, pájaros. No es una zona, básicamente, donde pasaban las guacamayas que decíamos. Es una zona de paso. No es donde abundan. Es un área de paso también. Según lo dicen los biólogos que hemos podido escuchar. Es una zona de paso. Entonces, realmente no es una zona especial. Para bosque, sí hay áreas de bosque que pueden utilizarse en la zona norte, en zona de Cutris, por supuesto. No en toda la zona es para bosque. Y entonces aprovechemos las áreas. Si hay un área que que puede utilizarse en minería, aprovechemos el área en minería. Si en otro lado hay un área que puede usarse en turismo, aprovechémosla en turismo. Si hay áreas que pueden utilizarse para la industria, aprovechemos la industria. Lo que nos enseñó la pandemia, que es importante mencionarlo, es que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Recordemos qué pasó con el turismo durante el año 2020-21. Ya el 22 ya empezó a cambiar. Ya el turismo se vino para abajo. Entonces hay que diversificar. Alguien dice, unos empresarios dicen diversificar la cartera. Bueno, diversifiquemos la cartera así de inversión en Costa Rica. Que haya minería donde pueda haber minería. Que haya extracción controlada otra vez. Que haya turismo donde pueda haber industria, donde pueda hacerse, etcétera. Servicios donde pueda haber servicios, venta de servicios. Diversifiquemos y yo creo que al país le iría mejor en esa forma y no arriesgar tener todos los huevos en la misma canasta. Otro mito, don Arnoldo, y creo que con esto ya abarcaríamos los más grandes que he escuchado por lo menos y que he investigado en los últimos años. Y es que dicen que es cierto, hay que quitar el robo del oro actual, no hay que dejar que llegue más desarrollo minero y que se tiene que trabajar e invertir en recuperar las zonas que ya han sido indebidamente explotadas y que eso va a ser suficiente para recuperar en corto tiempo toda la zona ya maltrecha por el robo del oro. Esa recuperación de esas zonas que ya los coligalleros de hecho, don Giorgio, el director ejecutivo del Colegio de Geólogos, habla especialmente de los ladrones del oro,
ese daño es tan fácil de recuperar o es mejor ajustarlo en función de la exploración correcta y después devolverlo ya en su máxima plenitud a la zona verde que estamos acostumbrados y que queremos ver? Vamos a ver, yo creo que dos temitas ahí. Pues es una buena pregunta que podemos desarrollar unos minutitos. Adelante. La experiencia que se tiene a nivel mundial es que en las zonas donde hay oro, la explotación continúa, continúa y continúa sin parar en el tiempo. Podrá parar un año, se detiene. Continuará, si no ahí en el 2025, continuará en el 2026. Parará 2 años, en el 2030 estará haciéndose. Llegaremos al 2050 y todavía se estará haciendo. No va a parar. Porque la ambición y realmente el capital que gana un ladrón de oro, entre comillas, es alto. Si vamos a ver, $2.500 la onza, y si una persona saca una onza en una semana, bueno, ya se está ganando 1.200.000, Por semana. 1.300.000 por semana. Nunca lo va a hacer como jornalero o haciendo otro trabajo. Eso por un lado, para tenerlo aquí presente. Veamos a ver la recuperación ambiental. ¿Se puede hacer recuperación ambiental? ¿Se ocupa tecnología y conocimiento? Por supuesto, es una inversión cara. Uno podrá decir, bueno, Costa Rica tendrá que pedir un préstamo a algún banco internacional para hacerla. Bueno, es bastante dinero, pero hay tecnología y a nivel mundial se ha hecho. ¿Cuál sería el ideal? ¿Cuál sería el ideal? Hay que detener por un lado el saqueo de oro, que no vuelva la gente. Mientras haya oro, van a seguir los ladrones de oro. En nuestra opinión hay que hacer minería ahí. Hay que dar el área, ahí verá el Estado cuál es la metodología que va a utilizar, cuál es la figura, si una concesión o se le da a un grupo, etcétera. Hay muchas formas que eso lo hablamos después. Pero hay que empezar a hacer minado. Pero dentro del contrato de minado viene que es la recuperación ambiental de la zona. ¿Quién va a pagar por esa recuperación? La misma gente que va a hacer extracción de oro. No es solamente hacer extracción, porque eso también tiene un costo altísimo, y estoy hablando de millones de dólares. Es la misma gente que está haciendo minado, tienen obligación de hacer la recuperación. Ejemplos, por supuesto, a ver si es el Rosario, Nueva República, ¿verdad? Un proyecto minero grande, en los años 70 hubo contaminación ambiental, etcétera. Bueno, República Dominicana hizo un concurso internacional, seleccionó una empresa, y dentro de las condiciones eran que tenían que hacer la recuperación ambiental y el minado. Y lo han hecho, y lo hicieron, y ahora por supuesto es un área de mucho desarrollo. Todo está en la negociación. Todo está en la negociación, por supuesto. Todo está en la negociación. Y en eso sí creo yo, también hay un tema que es político, que tendrá que ver ya la presidencia de la República, MINAE si le corresponde en el momento, si hay leyes en la Asamblea Legislativa que cambiar al respecto, pero puede haber una negociación. Y eso es posible hacerlo, pero no va a ser solo el Estado. Ahora, ¿qué pasa si decimos, bueno, hagamos recuperación ambiental, no va a hacerse minado? Bien, recuperamos, pasamos 8 años recuperando ahí, y cuando está recuperado, ¿qué va a pasar? Van a volver los ladrones de oro a seguir haciendo lo mismo, y en el 2040, 2050, 2060 van a estar ahí todavía. Nunca se va a solucionar el problema. Entonces, mejor no hacerla, porque lo que recuperemos se lo van a llevar atrás. Bueno, y entonces, ¿cómo están haciendo hoy día? Dicen algunos. Bueno, escuché al ministro de Seguridad, que será 2 o 3 semanas, aquí en la prensa, en televisión, diciendo, bueno, es que tenemos que mantener un grupo de policías que nos cuesta, no me acuerdo si era 40 o 60 millones de colones por mes. Y también es un costo de oportunidad que estoy perdiendo. En vez de tener los policías cuidando las zonas problemáticas del país, donde hay realmente violencia, hay que tenerlos cuidando un poco de oro enterrado. Entonces habrá que tener un grupo de policías de por vida ahí cuidando. Tampoco rentable para el país. Don Arnoldo, cuando hablamos de cantidades de oro, el estudio ya genera una proyección de lo que hay, pero también eso, a lo que he entendido, es cercano al 50% de lo que se presume que está. En términos contables, hay una posibilidad de saber de cuánta plata estamos hablando si se extrae todo el oro. Vean, cuando hablamos de oro, de recursos en la tierra, es un tema un poquito complejo. Nosotros hacemos, como geólogos, ya esa es la parte de la profesión,
y hay especialistas en esto. En Costa Rica también contamos con algunos especialistas que más bien dan servicios a nivel al extranjero. Desde Costa Rica trabajan hacia el extranjero. Este, hay que hacer un cálculo, un recurso, cálculo de reservas. ¿Cuánto oro hay? Que no es fácil, porque ya no podemos meternos bajo tierra y ver todo, sacarlo todo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer estimaciones que son estadísticas, que son bastante aproximadas cuando se hace un buen estudio. En el momento, ese cálculo está ligado en general también el recurso a lo que es el precio del oro en el momento. A ver, porque pueden haber cantidades de oro en un sitio, cuando uno hace el cálculo es qué es extraíble, qué se puede extraer. Así es. También si hay cantidades pequeñitas de oro, uno puede decir económicamente no rentable, no se toman en cuenta. En el momento, y me acuerdo el estudio que hizo una empresa internacional, Micron, en el año 2008, Micron establecía, a ver si los números no me fallan todavía, cerca de 1.1 millón de onzas de oro en la zona de Cruzitas, al precio del oro en ese momento que andaba a cerca de $800 y bajo las condiciones que se podían hacer. Eso es. De ahí, de esa cantidad de 1.1 millón, hoy se robaron una cantidad. No puedo decirle cuánto, porque eso sí sería, como diríamos, como decimos en español, un batazo. Sí, sí. Porque algunos dicen que tanto, pero ¿cómo comprobarlo? Qué difícil. Pero sí, ahora en menos cantidad. Lo que puede pasar, Jonathan, es que también el estudio Micron decía que tenía cerca, si no me equivoco, 2 millones de onzas más que no eran banqueables, que no se podían tomar en cuenta porque no eran rentables en ese momento. Ahí faltaba cierta comprobación, que es económica, entre otras cosas. Entonces, yo lo que diría es que cuando se vaya a hacer ya nuevamente, se determine que vamos a ir adelante con Cruzitas, que se quiere hacer explotación, hay que hacer un nuevo cálculo de reservas, un nuevo estudio. Posiblemente va a aumentar la cantidad de oro. Es probable que pueda haber un aumento, porque ya los precios han cambiado, entre otras cosas. Las reservas de oro son dinámicas, Jonathan, no son estables. Sí, ese es el valor. No, varían con los costos. Exacto. O el precio del metal. Entonces, pero si los costos son muy altos y el precio del metal muy bajo, ya las reservas pueden bajar. Pero si estamos hablando de un número importante. Un número importante, así es, Jonathan. Las reservas de oro, por supuesto, que me animo a decirle que son más de 1 millón de onzas, y habían reservas que se llaman posibles, que en un momento podrán determinarse y pasarlas a ser económicas. Creo que tuvimos un problema de señal. Claro. Ok, se nos fue la señal un momento, pero estamos otra vez. Estamos listos. Sí, entonces definitivamente sí tenemos una cantidad de oro importante en la zona de Cruzitas. Sí, estamos hablando de millones de onzas de oro. Así es. Aunque se hayan robado, la zona es importante desde un punto de vista de mineral, y es un área que realmente tiene futuro para Costa Rica y que consideramos que hay que aprovecharlo. Una lástima dejarlo ahí. ¿Cuánto vale el oro que está enterrado? 0. Mientras ese oro no esté arriba en superficie y se pueda negociar, no vale un 5. Lo que puede generar es daño ambiental por el robo que pueden hacer. Por supuesto, lo que genera el daño ambiental. ¿Qué beneficio obtiene Costa Rica hoy día con el saqueo de oro que tenemos? 0. Más bien, costos tenemos. Costo ambiental, el costo social, que tampoco podemos dejarlo por fuera, porque el oro normalmente se va fuera del país, no queda en nada, no hay impuestos, no queda ni a la comunidad y menos a la municipalidad de la zona. Cuando hablamos de los pasos a seguir, don Arnoldo, ya evacuamos dudas que detractores han querido sembrar en el inconsciente de la población para defender su posición sobre el tema de Cruzitas, ambientalmente hablando. Ya vimos que los geólogos y la exploración y explotación de la parte minera también es responsable ambientalmente hablando, solo que es una recuperación más sólida y más veraz.
Cuando hablamos de los pasos a seguir, en el barrido, en el ABC que ustedes han detectado, hay que hacer reformas a alguna ley en específico, código de minería, alguna ley en especial para poder darle el músculo de negociación y de estructuración financiera a este negocio, don Arnoldo. Así es, Jonathan. Hay que hacer cambios. Empecemos primero cambios a la ley. La ley 8904 establece que se prohíbe la explotación a cielo abierto de metales. ¿Qué es cielo abierto? Primero, aclaremos qué es cielo abierto. La gente dice, uy, debe ser algo malísimo. Bueno, cualquier tajo que vemos en la zona, en cualquier pueblo donde estemos, si alguien está allá por Ciudad Quesada, si alguien está por Salcero, por Liberia, por el área de San José, por Santana, no importa, ahí podemos ver un tajo. Un tajo es una mina a cielo abierto. Eso es la misma cosa. Cielo abierto o tajos es lo mismo. La diferencia es qué tipo de roca sacamos. En los tajos a veces sacamos roca volcánica, que se utiliza mucho para la construcción de caminos, entre otras cosas. En los tajos donde están las cementeras, sacan roca caliza. En los tajos donde hay oro, no se saca oro. Suena raro. Sacamos un mineral que se llama cuarzo principalmente, y ese mineral con cuarzo contiene oro. Casualidad que tengo una muestra más bien poniéndola, y son estos minerales que tienen algunas partes blancas, como vemos acá. ¿Sí? Un mineral blanco puede tener óxidos de hierro por encima, pero normalmente el oro no se ve. Típicamente el oro no es común que se pueda observar en este tipo de mineral. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Extraer esta roca. Y ya luego viene un proceso para extraer el oro de la roca. Pero en la mina a cielo abierto extraemos roca como en cualquier otro tajo. Bueno, entonces la ley no lo permite cuando es cielo abierto para extraer oro posteriormente. Entonces hay que hacer un cambio en la Asamblea Legislativa. Entiendo que MINAE y la Presidencia de la República están claros con eso. Tiene que permitirse el poder extraer rocas que contiene oro, es decir, minería a cielo abierto debe permitirse. Entonces, ese cambio es importante. Ya luego, en temas políticos, el Estado tendrá que decidir algunos otros aspectos que se pueden cambiar, pero el principal es ese. Luego, bien, ya cuando se tiene esa etapa, entonces alguien dice, bueno, muy fácil, ya, si se aprueba, voy a inventar en enero, ya en febrero ya estamos sacando oro. Si vamos a hacer minería responsable, no hay forma de hacerlo. ¿Cuánto dura el proceso no hay forma de momento de hacerlo. aprobación de la ley? Va a durarse un rato poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer, entonces, vienen varias etapas. Bueno, primero, ¿cuál es la figura que va a buscar el Estado para poder hacer minería? Si son concesiones, si va a usar cooperativas, muchas que tal vez no es momento tocar porque es un tema más político que tendrá que definirlo el Estado. Entonces se determinará el método o la forma, habrá la figura. Pero aparte de eso, ya con una figura y ya que se determine, bueno, Jonathan, claro, va a hacer minería, ayúdenos, hagamos un contrato. Hay que hacer un nuevo estudio de cálculo de reserva. Hay que hacer un estudio ambiental. Ah, pero se hizo uno. Sí, pero el que se hizo, perdón, fue en el 2006, por ahí. Hay que hacer uno. Entonces, ahí tenemos que hacer cambios. Todos esos estudios se nos van a llevar más de un año. Luego determinar quién va a ser la gente que va a hacer minería, o un contratista, o negociamos con algún país que nos ayude, que mande expertos. Eso no se va a hacer en meses. Todo esto nos va a llevar tal vez 3 años en estos pasos. Entonces, no es un asunto tan fácil que podamos definir que va a ser de un momento a otro. Cuando estamos en esta seguidilla de pasos, don Arnoldo, que contempla la Asamblea Legislativa y contempla el Poder Ejecutivo, estamos hablando de que en dos platos esto es una política de Estado, y una política de Estado se entiende por una visión de desarrollo a largo plazo sin importar el gobierno que esté. Tenemos que estar claros de los beneficios que esto nos puede traer como país, más allá de solo permitir o solo evitar que nos roben el oro que hay. Es una visión de desarrollo lo que se está planteando. Así es. Es una visión de desarrollo. Es como usted dice, una política de Estado. Mucho tiene que definir el Estado cómo lo quiere hacer.
Nosotros como colegio tenemos conocimiento y podemos dar guías, ayudas y decir, esto no funciona en esta forma o funciona o debemos ir por acá. Pero al final mucha decisión es del mismo Estado, del mismo gobierno, Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Y decirles desde ahora, la minería en Cruzitas tiene que ser a cielo abierto. Jonathan, técnicamente no hay forma de hacerla subterránea. Ah, pero alguien dice, pero hacen los túneles. Sí, sí, para minado pequeñito, para sacar una onza por semana o por mes, es suficiente con un tunelito. Pero ya si queremos hacer algo industrial, bien hecho, no se puede hacer. El mismo tipo de rentable, exactamente. Y rentable es importante, porque si hay rentabilidad, hay cuidado ambiental. Podemos preocuparnos por el ambiente, va a haber dinero para apoyar a las comunidades, hay dinero para poder hacer remediación ambiental, etcétera. Si no es rentable, no alcanza el dinero y ni las comunidades van a tener un 5. De hecho, don Arnoldo, de lo que usted me está diciendo en todo el programa me genera la inquietud entonces o la premisa de que quien se oponga a una exploración y explotación seria, responsable y profesional de la minería en Cruzitas se está oponiendo al desarrollo de la comunidad, al desarrollo del país y al desarrollo ambiental de Costa Rica, básicamente. Exactamente. El que se oponga a hacer minería responsable, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, ya continuemos la misma minería a lo que están haciendo hoy. Algunos dicen, mejor que se queden ahí los ligalleros, estos que están haciendo minería, los ladrones de oro, que se queden ahí, porque la minería a gran escala es perjudicial. No, es lo contrario. Es lo contrario. Si se hace minería responsable, sí es posible hacerla con responsabilidad ambiental. Es posible que va a dar beneficio, va a dar dinero para poder apoyar comunidades, pagar los impuestos respectivos, la remediación ambiental. Lo que están haciendo ahora, se llevan el dinero para afuera y no queda nada, menos para pagar impuestos y por supuesto mínimo, nada para la remediación ambiental. Entonces es importante hacerla. Sí, es importante hacerlo bien. El Colegio de Geólogos está a la disposición de hacer este trabajo técnico, logístico con el gobierno, con la asamblea, con las municipalidades de la zona norte para poder dar ese acompañamiento técnico y aclarar dudas. Por supuesto, viera que sí, don Jonathan, hemos hablado también con MINAE, también, y nos han pedido si podemos apoyarlos, sí, nosotros hemos dicho con mucho gusto y estamos abiertos hacia él, hacia el señor presidente, hacia los diputados, también con los diputados hemos tenido contacto, entonces, y con la misma, y con personeros de la Municipalidad de San Carlos también, hemos tenido contacto, entonces definitivamente que sí, estamos abiertos, tenemos expertos, inclusive hay costarricenses geólogos que están ahora en el extranjero trabajando en algunos proyectos mineros, hay geólogos que trabajan desde aquí, aquí hacen los informes, viajan a ciertos países, revisan y tienen Costa Rica como base, es decir, dan servicios profesionales. Entonces sí hay mucho que se puede hacer, definitivamente, y como colegio estamos para servirles. ¿Cuál es o más bien, en qué se podría invertir o qué estamos dejando de hacer a nivel de país por no tener esta fuente de financiamiento que tanto estamos hablando está a disposición y que nos lo están robando? ¿Qué podríamos hacer con ese dinero, don Arnoldo? ¿Qué podemos hacer, digamos, si hay, digamos, ingresos por la actividad minera? Y como le digo, eso va a depender de cómo lo vayamos a negociar. Pero de todas formas, la actividad minera nos va a dejar dinero al país. Entonces, uno, considero importantísimo que las comunidades se beneficien, que vayan a tener un ingreso directo a la comunidad. ¿Eso por qué? Porque ahí hay pobreza en la zona que falta muchas cosas, educación, salud, entre otras. Bueno, entonces tienen que beneficiarse las comunidades, no me equivoco, son 7 comunidades alrededor del área de Cruzitas. Todos tienen que beneficiarse. La municipalidad también debe tener su ingreso. Entonces, bueno, que tenga beneficios. ¿Por qué? Porque es la que también está encargada de caminos, está encargada de puentes, entre otras cosas, para el cantón y para la zona de Cuchis también. El Estado también. Entonces, algunos dicen, bueno, si Costa Rica tuviera el acceso directo, todo el dinero le queda a Costa Rica, pagando, por supuesto, los costos. Mucho que se puede hacer. Y ahí es donde entro, yo creo que solo como colegio, bueno, yo creo que eso es más interdisciplinario, ¿verdad? Y hay otras partes de grupos en Costa Rica que pueden también opinar al respecto.
algunos dicen, bueno, hay un señor ahí, no se me olvida que nos dice, no fue el nombre ahora, que habla de un hospital para los ancianos, para la gente de la tercera edad. Pacheco, con Freddy. Ok, es una idea. Otros también, bueno, ya para pagar la deuda externa, otro, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer que pueden beneficiar. Yo también siempre creo en la educación. Y la verdad creo que es lo que nos ayuda a cambiar nuestro país y a cualquier otro país. ¿Por qué no invertir también en educación en las escuelas de la región, por decir, o a nivel nacional? Se puede verificar cómo podemos ayudar en educación primaria y secundaria, entre otras cosas. Pero sí, la actividad minera a nivel mundial, lo que sí puede decirse es que trae desarrollo. Trae desarrollo porque las comunidades empiezan a moverse y empieza a haber un flujo de caja. El ferretero ganó dinero con sus ventas, ese dinero entonces lo paga el otro y ahí va el movimiento económico a lo largo de las comunidades y a lo largo del país. Entonces, lo que sí hay que hacer es tomar decisiones a corto plazo. Como le decía, la decisión de poder decir, empieza la operación minera, no es en un mes, en 5 meses, en un año. Va a durarse su tiempo. Si no son 2 años, serán 3 años. Mientras hacen todos los estudios, se determina cómo, etcétera. Entonces, hay que iniciar con los cambios en la ley lo antes posible y el gobierno, por supuesto, también le toca empezar a decidir los patrones cómo quiere llevarlo a muy corto plazo. Para luego empezar con todos los estudios y todo lo que hay que hacer si queremos hacer buena minería. Si no nos interesa, seguimos igual a como está, no va a haber beneficios para nadie y el problema ambiental continúa. Que vale la pena, como usted decía, hacer bueno, ya la limpieza de la zona, como se dice. Bueno, si se va a hacer limpieza, pero continúa el oro ahí, no lo vale, porque se limpia. Vamos a gastar 1 millonada, aunque sí hay técnica para hacerlo, pero gastamos 1 millonada y cuando está listo, volverán a saquear oro y continuará esto de por vida hasta que se acabe el oro en los 30 metros que tenemos de saprolita, que es tamaño poco. Y eso no se lo comen en un año. Entonces, por eso digo yo, para muchos años queda. Don Arnoldo, ¿estos yacimientos de oro solo están en Cruzitas o están en otras partes del país? Le comento, no solo están en Cruzitas los yacimientos de oro. Si hablamos desde el punto de vista de minerales, de recursos mineral a nivel mundial y Costa Rica es poco lo que tenemos. Es una tierra geológicamente relativamente nueva. Entonces, si nos comparamos a México, no solo por la distancia, por el tamaño de México, sino también por la geología que tiene, que es una geología mucho más antigua. Entonces, tiene muchos tipos de mineralización. Costa Rica es más limitado, pero sí, Costa Rica se conoce a lo largo de la historia desde los cerros del Aguacate, donde estuvieron las primeras minas que fueron explotadas a inicios de 1800. Todavía continúa una pequeña actividad minera, pero muy pequeña en la zona. Ahí sí está hecho más para minería subterránea, porque son vetas lo que hay en la zona. Entonces, tenemos propiamente definido las vetas, pero también seguimos a la zona de San Ramón. Seguimos ahí de San Ramón, pasamos a Esparza, Montes de Oro, Guasimal, Avangares, que todos sabemos que hay mucha minería en Avangares. Es casi, diría yo, el cantón minero de Costa Rica. Tilarán, y llegamos hasta una parte cerca de Liberia, no de la ciudad propiamente, pero cerca del área ya en Guanacaste, cerca de lo que es más cercano a Liberia que otras áreas, manteniéndonos en esa cordillera. Los geólogos la determinamos como el grupo Aguacate, que son rocas con ciertas características que pueden tener mineralización. Para terminar, don Arnoldo, en los 2 minutos que nos quedan de tiempo, entonces podemos afirmar que desarrollando la minería responsable en Cruzitas, Costa Rica va a estar mejor ambiental, social y económicamente. Así es, ambiental. ¿Por qué? Porque ya vamos a quitar a los que están robando, vamos a finalizar el saqueo de oro. Finalizando el saqueo de oro, entonces ya hay un control. Ahora, haciendo minería, si la minería se hace con responsabilidad y siguiendo nuevamente las reglas que establece el país y las reglas que ya hay a nivel mundial para hacer buena minería, sí tenemos un proyecto controlado. Ambientalmente ganamos. Económicamente, por supuesto, hoy día no queda ni un 5, no queda nada de ganancia al país. A la comunidad, menos, por supuesto.
Entonces, Perfecto. si ya estamos haciendo minería responsable, también habrán impuestos, hay cánones que se pagan, cánones que son derechos que se pagan, y lo más importante, hay un flujo importante que llega a ser a veces el 50% de la onza de oro que queda en la misma zona, queda en el país, para poder decirlo más claro, ¿verdad? Queda, si no es sin cargas sociales, alicia a la caja del Seguro Social, se paga impuestos municipales, etcétera. Esa es fuerte. En empleo, por supuesto que las comunidades ganan porque van a tener al mismo tiempo sus garantías sociales, cosas que no tienen hoy día la gran mayoría de la gente que está allá o que no existe. Y social también cambia lo que es ese desorden que tenemos hoy día. Las mineras dentro del Banco Mundial lo establece así, que las mineras deben de tener también un presupuesto para lo que es el apoyo a la comunidad y pensando a futuro, no pensando a hoy, pensando a futuro también. ¿Qué pasa cuando la empresa minera, cuando se acabó el oro? Bueno, ¿y ahora qué? Las comunidades deben estar preparadas para afrontar el futuro. Y en eso la minera es responsable. Perfecto, don Arnoldo, muchísimas gracias por toda la aleccionadora cátedra que nos dio de Cruzitas, porque hay mucho mito y yo creo que era necesario hacer un programa así para poder aclararlo e informar a la gente. Con mucho gusto, Jonathan, estamos para servirles y un gusto también haber participado aquí con los radioyentes. Tenga un buen día. Igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana un nuevo programa a las 10 de la mañana, Red Democrática. No se lo pierda. Este episodio en unos segundos en el canal de YouTube se llama Red Democrática. Compártalo para poder seguir generando opinión. Hasta la próxima.